Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulos 8, 28 al 30. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Ya llegamos todos? ¿Llegamos o no llegamos? Listo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En esta mañana traigo la prédica titulada Porque todo obra para bien. Dile al de tu lado, todo obra para bien. Dile al del otro lado, porque todo obra para bien. ¿Sabes? Hoy quiero que a través de la palabra podamos comprender la importancia del proceso en el Señor para los que le amamos. Yo quiero que tú digas el proceso, pero bien fuerte, el proceso para mí es importante. Y para mí debe ser importante porque el proceso para Dios también es importante. Solo una persona que valore el proceso va a ser una persona que valore el progreso. Una persona que valora el proceso es una persona que valora el progreso. Pero finalmente vemos que la palabra del Señor dice que todas las cosas obran para bien a quienes Él ha llamado, a quienes Él ha justificado y a quienes Él ha glorificado. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe tener siempre en mente. El Señor nos llamó, el Señor nos justificó y el Señor nos glorificó. Así que ahora, mientras tú y yo permanecemos en esta tierra, debemos caminar en el proceso del Señor. Porque yo quiero que entiendas que si el Señor te llamó, nunca, pero absolutamente nunca te va a dejar igual. Yo quiero que digas, el Señor me llamó para procesarme. Y hay un hombre que a través de la Biblia me deja ver y conocer los procesos de Dios. Y ese hombre lo encontramos en el libro de Génesis y ese hombre es llamado José. ¿Cuántos recordamos la historia de José? Cuando recordamos la historia de José, recordamos que era el hijo, uno de los dos hijos menores de Jacob, hijo también de Raquel. Y aquellos dos hombres, aquel hombre, mejor hablémonos y centremos en José, estaba destinado para grandes cosas. El Señor lo había llamado y el Señor lo había llamado con un grande propósito, porque siempre que Dios llama a alguien, lo llama con propósito. Y yo quiero decirte, si tú te preguntas, ¿por qué estoy en este lugar? Simplemente porque el Señor te llamó, porque tú tienes en Él un propósito. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y nos cuenta la palabra a través de la vida de José, que José un día tuvo un sueño. José albergó en su corazón el sueño de Dios. Pero para nosotros cumplir el sueño de Dios nunca, absolutamente nunca lo vamos a poder hacer a nuestra manera. Y para hacer lo que Dios soñó en nosotros, definitivamente cada uno de nosotros debe ser procesado. Y José empezó a ser procesado para tener un corazón correcto.
José debió ser procesado para colocar en su vida las prioridades en el orden absolutamente correcto de Dios, porque quiero recordarte que sin proceso nunca veremos la gloria de Dios. Hemos sido llamados a ser procesados porque cada uno de nosotros fue llamado por el Señor. Cada uno de nosotros, dice la palabra, que aquellos que conoció. ¿Y cuántos fuimos conocidos por el Señor? Los que hemos sido conocidos, dice el salmista, dice la palabra del Señor, mi embrión vieron tus ojos. Dice la palabra del Señor también que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en ti y ya había pensado en mí. Por tanto, tú y yo somos conocidos de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero el apóstol Pablo me está hablando de un proceso que dice que el Señor nos conoció, un proceso que dice que el Señor nos llamó, pero también un proceso que dice que el Señor me justificó. Y la palabra del Señor me habla en que hay tres tipos de palabra: la palabra de fe, la palabra de gracia y la palabra de justicia. La palabra de fe es esa palabra que nos revela que no hay nada, absolutamente nada, que me pueda llevar al Padre, sino únicamente Jesucristo. No hay absolutamente nada que un camino diferente al Padre que no sea a través de Jesús. La palabra de gracia me revela que no hay nada que podemos hacer para recibir lo que a Él le pareció darnos gratuitamente por su gran amor. Pero la palabra que vamos a hablar en esta mañana, y es la palabra del proceso, es la palabra de justicia, para que nos volvamos expertos en el discernimiento de lo que es el bien y el mal. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 13 y versículo 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El proceso me tiene que llevar necesariamente a madurar. El proceso me va a llevar necesariamente a ver las cosas como Dios la ve y a entender qué cosas dentro de mi vida, a entender qué cosas hay en mi ser que al Señor no le agrada. Cuando tú y yo vamos al diccionario y queremos ver cuál es la palabra madurez o el significado de esa palabra, la palabra madurez representa el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Madurez también es el estado de una cosa o una persona que ha alcanzado su pleno desarrollo. Y para que entendamos ese proceso en el que fue metido José, y quiero hacer como un paralelo entre el proceso de uvas, entre la historia de José y el proceso que también vivió Jesús. Porque finalmente el gran proceso de Jesús, aunque fue durante un corto tiempo, fue un proceso que nos deja la manera de seguir y caminar en el proceso. Jesús vivió su proceso específico en el Getsemaní. José vivió su proceso a lo largo de 13 años y queremos ver ahora el proceso de las uvas. Finalmente, Getsemaní significa el campo de las uvas, el campo de la vid. Y es allí donde quiero hacer un paralelo con la historia del proceso. El proceso para adquirir ese objetivo final, que es una uva, comienza en el árbol. Aquel fruto tiene que ser desprendido de su árbol. Aquel fruto tiene que ser arrancado del lugar donde pasó mucho tiempo. Y ahora lo quiero comparar con el proceso de José.
El proceso de José comenzó él estando en su familia. El proceso de José comienza viviendo en el hogar con su padre. El proceso de José comienza, y la palabra me lo ubica en un momento específico. Dice, y estando José allí con los hijos de Silpa y de Bilha, y era José el hijo preferido por su padre, y era José el que su padre más amaba, por cuanto él le había hecho una túnica de colores. Y dice la palabra que estaba José allí junto con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, y él iba y le contaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Ya tenemos el panorama de lo que José estaba haciendo en ese momento, del lugar donde estaba José en ese momento de su vida a los 17 años. Pero recordemos que el Señor le había dado un sueño. Un día el Señor puso en su corazón que 11 estrellas se iban a inclinar a él, y que el sol y la luna también se inclinaban. Y cuando el Señor le dio ese sueño, su padre involuntariamente lo estaba interpretando. Cuando él le cuenta el sueño a su padre le dice, tú estás loco. ¿Acaso pretendes que tus hermanos, tu madre y yo nos inclinemos ante ti? José no le estaba diciendo, dame la interpretación. José no le estaba diciendo, tú te vas a inclinar ante mí, Padre mío. Mi madre también se va a inclinar y todos mis hermanos. José simplemente estaba mostrándole un sueño, pero su padre Jacob ya se lo estaba interpretando. Y para donde iba José, José no servía con ninguna de las características que tenía hasta ese momento. José no servía como el niño mimado. José no servía como el niño envidioso, porque la palabra del Señor me dice que él estaba con las madres de sus hermanos, con Bilha y con Silpa, y él no servía en ese estado simplemente porque él quería tener lo que otros tenían. En ese momento, para esa época, la madre de José ya había muerto, y quizá José lo que anhelaba era tener a alguien que le protegiera, quizá anhelaba tener a alguien que le atendiera, quizá anhelaba algo, pero para lo cual el Señor había permitido, y que iba a entrar en ese proceso, porque absolutamente a los que amamos a Dios todo nos obran para bien. Para donde José iba no le servía la protección de su padre. Para donde José iba no le servían las buenas relaciones con sus hermanos. Para donde José iba tampoco le servía su orgullo, que le daba a toda hora el deseo de señalar a sus hermanos, porque dice la palabra que él venía donde su padre única y exclusivamente a contarle la mala fama de sus hermanos. Y empieza un proceso como empieza el proceso de la uva. José es arrancado de ese árbol. Quizá uno puede decir, qué hermanos tan malos tenía José, qué hermanos tan desconsiderados, qué hermanos, qué habría en el corazón de sus hermanos. Pero recuerda que la palabra de hoy es, para los que amamos a Dios, todo nos obra para bien. José fue arrancado del seno paterno, José fue arrancado del lado de su padre, José fue arrancado de sus vestiduras, que quizá lo hacían creer más que otros el preferido. José fue arrancado de absolutamente todo y fue metido en una cisterna. Diga, comienza el proceso. José está caminando en el proceso. Y yo sé que por la instrucción de Jacob, José caminaba todo el tiempo con el Señor. Y él hablaba con el Señor. Y conforme a esa instrucción, yo sé que José podía decir, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis propios hermanos me están desarraigando de la casa de mi padre? ¿Por qué mis propios hermanos ahora me secuestran? Y con el tiempo él se va a dar cuenta que esos mismos hermanos lo van a vender. Y lo venden a los madianitas, y estos los descienden a Egipto, y allí es vendido a un hombre llamado Potifar.
Pero cuando tú y yo entendemos que el proceso me va a llevar a donde el Señor me cree, podemos decir, todo obra para bien. José quizá no entendía. José no entendía por qué lo habían sacado de su casa. No entendía por qué lo habían metido en una cisterna. No entendía por qué lo habían vendido a los madianitas. Y de las notas que allí podemos extraer en la palabra es que los madianitas eran expertos en vender incienso, mirra y aromas esencias especiales para los entierros. Pero lo que a mí me lleva esto a interpretar es que cuando empieza el proceso, el Señor me está advirtiendo que yo tengo que estar dispuestamente a morir completamente para Él. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Sabes? Empieza el proceso de José y dice la palabra que, o mejor, el proceso de las uvas, después de que es desarraigado de su árbol, lo empiezan a quitar todas las impurezas. Eso pasa con casi todos los frutos. No sé cuántos han ido al eje cafetero, y cuando tú vas en la temporada de cosecha, los cosechadores arrancan el fruto, lo echan en un cesto, pero en ese cesto vienen muchas impurezas, por tanto debe pasar a un proceso de lavado. Lo mismo pasa con las uvas. Las uvas, después de arrancadas, las empiezan a lavar y lavarlas para quitarles cosas que no le van a dar ese sabor agradable que va a tener al final. Y en nosotros y en el proceso de José, el Señor debe quitar todas aquellas añadiduras que no corresponden al propósito por el cual el Señor nos llamó. El Señor nos tiene que despojar del orgullo. El Señor me tiene que despojar de la confianza a donde yo la haya puesto. Porque para nosotros es muy fácil caminar en confianza, poner la confianza en un hombre, poner la confianza en las riquezas, poner la confianza en el dinero. Pero cuando el Señor me llama, Él exige que absolutamente toda mi confianza esté puesta en Él. ¿Habrá alguien que le dé gloria a Dios? Porque finalmente el proceso a donde me va a llevar es a cumplir el sueño de Dios. José comenzó caminando en ese proceso, un proceso que quizá cuando miramos los tiempos no nos no desearíamos estar ahí. Un proceso que duró 13 años. Desde el día en que él salió, o mejor, fue raptado de su familia para comenzar en el proceso, hasta el día que el Señor lo llevó a ocupar el lugar del primer ministro de Egipto y por ende el lugar más importante que había en ese momento sobre la tierra. Pero José no servía como él estaba. Por eso el Señor empieza, y cuando les invito a que lean el pasaje con detenimiento en sus casas, cuando José empieza a través de ese proceso, cuando viene la prueba, porque cada Getsemaní o dentro de cada proceso siempre va a venir un momento de prueba. José es probado y José, viene la mujer de Potifar, ella le insiste en que quiere acostarse con él, él le dice que no, pero a través de esa conversación él empieza a sacar lo que hay en su corazón. Y en su corazón estaba él, en su corazón estaba Potifar y en su corazón estaba Dios, pero no estaban en el orden correcto. Él dijo, ¿cómo he de hacer yo esto? Él estaba pensando en sí. ¿Cómo le he de fallar a Potifar? Y por último dijo, además esto no le agrada a Dios. Por eso él va allí a la cárcel, porque finalmente esa cárcel representa un lugar donde nosotros debemos levantar nuestra mirada única y exclusivamente a nuestro Señor. Allí José iba a continuar en ese proceso. Allí en la cárcel él iba a conocer al copero y al panadero, y a través del don que el Señor le había dado de interpretar los sueños, ellos le dicen, José, interprétanos el sueño. Ellos le cuentan un sueño y finalmente José
les dice a ellos, tú vas a ser restituido, le dijo al copero, vas a ser restituido al lugar del cual te habían arrebatado. Pero al panadero le dijo, ¿sabes? Tú vas a ser muerto. Y tal como José lo hizo, lo interpretó, así sucedió. Pero José, desde mi punto de vista, comete un segundo error. Él le dice al copero, cuando estés al lado del rey, acuérdate de mí. Diga, error. ¿Cuál fue el error de José? Haber colocado su confianza en el hombre. Haber colocado todas sus esperanzas en el hombre, y esas esperanzas le llevaron a vivir 2 años más de proceso. Porque dice la palabra que a los 2 años el rey tuvo un sueño, y nos acordamos del sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas, que no vamos a tocar ahora, pero fue ese sueño el que José le interpretó al faraón. Y es ese sueño el que finalmente, llegado el tiempo, coloca a José en el lugar donde debería estar. Cuando Faraón le dice, José, yo sé que tú interpretas los sueños. José, yo sé que tú puedes saber la interpretación de este sueño. Pero finalmente José, después de 13 años de proceso, identifica correctamente las prioridades en su vida. Él dijo, ya no depende de mí. ¿Acaso hay algún sueño del cual el Señor no me pueda dar su interpretación? Empezamos a ver a través de la vida, a través del proceso de José, cómo el Señor lo único que quería era darle orden a las prioridades en nuestra vida. Cómo el Señor lo que quería a través del proceso de José era que Él identificara quién era lo primero en su vida. Lo primero en su vida no era él mismo. Lo primero en su vida no era Potifar, el jefe donde el Señor le había hecho prosperar. Lo primero en la vida era el Señor por encima de cualquier cosa que José pudiera tener. Finalmente, la historia nos lleva a concluir o a ver mejor que el final del proceso estaba en el cumplimiento del sueño de Dios. El final del proceso me lleva a recordar quizá aún lo que el profeta Jeremías decía en el capítulo 29, versículo 11, cuando el Señor dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, y son planes para su bienestar, no para su mal, son planes de darle un futuro y una esperanza. Y estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. El Señor tiene un plan, y ese plan es que tú y yo cumplamos su sueño, pero al cumplir su sueño nosotros vamos a ver en nuestro futuro la esperanza y el cumplimiento de cada uno de nuestros deseos. José finalmente, después de que llega la historia y todos sabemos que hubo una gran hambre en la tierra, todo el mundo empezó a venir hacia Egipto y entre ellos bajaron sus hermanos. Él los reconoce y empieza el proceso de acercamiento, pero un día, aunque ellos no lo conocían, él se para enfrente de ellos y les dice, yo soy José. Si tú te pones en los zapatos de los hermanos de José, uno pudiera decir, trágame tierra, yo que hice, el pasado me las vino a cobrar todas. Pero sabes, José ese día declaró la más grande revelación que él pudo tener hasta ese momento, y es, no se preocupen, no me voy a vengar de ustedes, no se reprochen en ustedes, porque este era el plan de Dios y era para vida mía, pero también era para vida de ustedes, porque el plan de Dios es perfecto. ¿Cuánto les damos la gloria a Dios? Yo quiero que digas, porque todo obra para bien. Yo quiero que repitas,
porque todo obra para bien. ¿Sabes? Yo no sé cuántas veces José le pudo preguntar al Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? Y yo quiero que lo compares un poquito con el proceso tuyo. Cuando el Señor te llama, lo primero que el Señor hace con cada uno de nosotros es que uno se empieza a quedar solo, o por lo menos fue mi proceso, ¿cierto? Cuando uno le dice al Señor, aquí estoy, el Señor empieza a quitarle a uno esas añadiduras que no le sirven. Y generalmente lo primero que el Señor le quita a uno son las personas que uno tiene alrededor que no le ayudan ni le van a ayudar en el camino del proceso para donde el Señor lo lleva. Yo no sé si tú has hecho conciencia de que cuando el Señor te llamó, Él limpió tus pecados, pero empezó un proceso. Y si tú lo comparas con el proceso del Getsemaní, es un proceso igual. Un proceso en el que necesitamos, tú y yo, estar a solas con Dios. Alguien puede decir, pero es que el proceso del Getsemaní para Jesús fue fácil, aparentemente. Pero yo quiero recordarte que la palabra del Señor me dice que cuando Jesús identificó que había llegado la hora, Él eligió a 3 de los suyos. ¿Por qué a los 12? No sé. Pero Él eligió a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les dijo, acompáñenme. Y dice que se fueron para el Getsemaní, y estando en el Getsemaní, Él les dijo, sabes, la hora ha llegado, acompáñenme a orar. ¿Cierto? Y el Señor se va y ora, y dice la palabra que el Señor vuelve y les dice, ¿sabes? Estoy entristecido hasta la muerte. ¿Cómo así que Jesús entristecido? Y luego les dice, y estoy en angustia. ¿Cómo así que Jesús en angustia? Si tú recuerdas, Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y Él tuvo que pasar por el mismo proceso que quizá tuvo que pasar José para cumplir el sueño de Dios. Y es el mismo proceso que quizá tú y yo tenemos que atravesar para cumplir el sueño de Dios. Allí, en aquel momento, dice la palabra que el Señor, lleno de tristeza y de angustia, vuelve y ve a sus 3 mosqueteros, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les dice, ¿cómo? ¿No han podido ni orar una vez? Generalmente nos enseñan acerca de la oración, de que debemos velar y orar. Pero yo quiero que hoy hagamos esas enseñanzas, no las desechemos, sino que las corramos un poquito a un lado, para que entendamos que aún Jesús también, como hombre, Él tenía el deseo de apoyarse en otras personas. Por eso Él le dice a esos 3 apóstoles, ¿cómo no me han podido ayudar a esta hora? Miren que estoy entristecido, miren que estoy angustiado. Y esto me deja entender que muchas veces en el proceso tú y yo, a veces ni dentro de la misma iglesia va a haber quien quiera orar por nosotros. Pero ¿sabes de qué se trata? De que tú y yo nos encontremos cara a cara con el Señor. ¿Sabes que a veces hay personas que se quejan, en mi iglesia nadie me ora, en mi iglesia nadie me visita, en mi iglesia no sé qué? Pero cuando tú entiendes que tú eres llamado por Dios, quizá el Señor está permitiendo esas cosas para que tú tengas un encuentro personal con Dios. Y Jesús les dijo, ¿sabes? La clave de la oración, la clave de la victoria ante la tentación está en la oración. El Señor tuvo la tentación de poner su confianza en esos 3 discípulos. El Señor tuvo la tentación de decirle al Padre, Señor, yo no quiero ir a esa cruz. Felipe, ¿qué herejía estás diciendo? Ninguna herejía. La palabra del Señor me dice que en la segunda vez Él se arrodilla y le dice al Señor, Padre, Padre, pasa de mí esta copa. El Señor Jesús lo que le estaba diciendo es, Señor, yo no quiero ir a esa cruz.
Señor, yo no quiero pasar por el proceso. Yo no quiero morir. Sin embargo, la victoria la trae la oración. Y ante esa tentación, él le dice, Señor, pero definitivamente no se haga lo que yo quiero, haz tu voluntad. Dice la palabra que vino a la tercera vez, a la segunda vez, y vuelve y ve a sus discípulos y estaban dormidos. ¿Sabes? Que en medio del proceso vamos a tener que enfrentar la decepción. Los discípulos le fallaron a Jesús, ni siquiera oraron por él, ni siquiera oraron por el maestro. Muchas personas en las que nosotros tenemos puesta nuestra confianza nos van a fallar. Diga, el proceso trae decepción. Porque el Señor necesita que nosotros pongamos única y exclusivamente nuestra confianza en Dios. Les acabo de decir que el Señor lo que quiere es que únicamente estemos Él y nosotros, y eso se llama confrontación. Pero otra cosa que trae es el proceso va a traer soledad. A mí me impresiona que durante la vida de Jesús, Pedro le decía, maestro, yo iré contigo hasta la muerte. Los discípulos le decían, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero cuando Jesús estaba en el proceso, dice que todos huyeron. Hace 8 días en la prédica, o 15 días en la prédica de aquel muchacho, aún un muchacho que pretendía seguirle, dijo que cuando le preguntaron si era de Jesús, salió corriendo y dejó sus sábanas. En el proceso que el Señor quiere para cada uno de nosotros, el Señor lo que requiere es que Él y nosotros estemos cara a cara como lo estuvo Jesús. Y la única manera de optar y hacer las cosas correctas como la hizo Jesús fue a través de la oración. La única manera que nos va a llevar a ver la victoria es en la oración. Quizá muchos momentos viene uno desesperado y le dice, Señor, ¿por qué? Señor, no entiendo. Señor, ¿qué está pasando? Señor, me siento solo. Y algunos sacamos nuestras credenciales de buen cristiano. Si yo voy a la iglesia, si yo oro todos los días, si yo leo la palabra, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo amo a mis hermanos, si yo. Pero déjame decirte, cuando tú y yo tenemos que entrar en el proceso, el Señor va a empezar a exprimir, el Señor va a empezar a exprimir, el Señor va a empezar a hacer presión, porque allí a través de esa presión lo único que va a salir es ese jugo y con ese aroma que el Señor había colocado en cada uno de nosotros, como lo colocó en la uva, como lo colocó en el café. Solo a través del proceso, solo a través de la presión es que tú y yo vamos a poder ver las cosas grandiosas y maravillosas que el Señor puso en nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Sabes? Cuando el Señor pone presión en nuestras vidas, la presión lo que deja ver es todas las fallas en mi carácter. Siempre que hay presión, se revela nuestro carácter. Cuando tenemos presión en nuestra casa, se revela mi carácter. Es que mi papá, ¿por qué me dice? Es que mi esposa, ¿por qué me habla? Es que generalmente nosotros ante la presión, ¿qué es lo que hacemos? ¡Pum! Explotamos, ¿cierto? Explotamos. Pero sabes, el Señor va a hacer presión. Allí en el Getsemaní, cuando estamos hablando del proceso de uvas, dice que las uvas después de ser lavadas eran echadas en un viñedo y habían hombres especializados
en pisarlas, para que a través de ese proceso de presión pudiera salir ese jugo que era lo que el Señor había colocado en aquellas uvas. ¿Sabes? Cada vez que tú y yo nos empezamos a ser procesados, tenemos la esperanza y la certeza de que Dios va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? El Señor empieza a traer presión, y cuando trae presión, quizá lo que tú y yo debemos recordar es que esa palabra de justicia tiene que marcar mi vida. Lo que tú y yo tenemos que recordar es que esa palabra del Señor lo único que va a sacar es lo mejor de lo mejor de lo mejor que había allí, si yo estoy dispuesto a pasar correctamente por el proceso. Porque cuando yo estoy en el proceso, cuando yo valoro ese proceso, yo empiezo a valorar ese progreso que hay allí, y entonces digo, a través de la presión, cuando puedo identificar mis fallas, cuando puedo identificar aquello que hay en mi carácter que no le sirve a Dios, yo puedo decir de este proceso valió la pena porque pude corregir las fallas de mi carácter. Este proceso valió la pena porque pude poner la confianza plenamente en el Señor. Este proceso valió la pena porque se llevó lo que en mi vida no me servía. Este proceso valió la pena porque me acercó más a Dios. Este proceso valió la pena porque pude acercarme más a Dios. Este proceso valió la pena porque finalmente dentro de mí me está brotando todo lo que el Señor quiere que yo dé a los demás. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Vale la pena el proceso si yo salgo con un carácter completamente transformado. Pero Pablo decía, porque a los que aman a Dios, ¿y cuántos amamos a Dios en esta mañana? Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sabes? Ante una adversidad, tú lo que tienes que preguntarte es, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarme? ¿Qué es lo que el Señor quiere limpiarme? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo corrija? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo deseche de mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarme que definitivamente no lo pude entender leyendo la palabra? Definitivamente no lo pude entender por revelación, escuchando las prédicas. ¿Qué es lo que definitivamente no pude entender cuando en la calle la gente me paraba para decirme Cristo le ama? ¿Qué es lo que no pude entender? Que definitivamente el Señor tiene que meter presión. Dice mi pastor, uno entiende por revelación o uno entiende por trituración. Y cuando Pablo está diciendo todas las cosas me ayudan para bien, lo que me está diciendo es, el Señor quiere cumplir el propósito en ti, por eso empieza a poner presión. Los padres somos especialistas en querer evitarle a nuestros hijos dolores de cabeza. ¿Sí o sí? Y entonces uno le dice al hijo, esa amistad no le conviene, pero es que mi papá sí es anticuado, pero es que si mi mamá sí es anticuada, pero es que entonces yo ya cumplí 18 y ahora ya no puedo hacer nada solo, me quieren tener bajo las naguas, pero es que ahora me quieren hasta escoger los amigos. Pero ¿qué es lo que quiere el papá? Que no cometa errores, que no se estrelle, que el enemigo lo coja y lo vuelva a fiestas, que el enemigo trunque el propósito que el Señor había colocado en él. Pero también hay una frase popular que dice que nadie aprende en cuerpo ajeno. Entendemos que el deseo del Señor es que recibamos la corrección a través del proceso, a través de la revelación. Por eso el Señor me dice, lee mi palabra. Yo te voy a hablar mi palabra, pero no seas tan solo
un oidor de mi palabra, sé un hacedor de mi palabra. ¿Qué es lo que el padre no quiere para una hija cuando le dice no es tiempo de noviazgo, ese muchacho no le conviene? Le quiere ahorrar los dolores de cabeza, no más. Pero quizá como la niña todos nos volvemos tercos delante del Señor, es que yo quiero hacer las cosas a mi manera, es que yo soy independiente, porque eso no le pasa solo a los hijos y a las hijas, nos pasa a nosotros como hijos y como hijas, cuando no escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por práctica. Una de las costumbres que el Señor le ordenó al pueblo de Israel cuando le dio reyes en la tierra, le dijo: el rey tendrá que escribir a mano una porción de mi palabra y la tiene que leer todos los días para que haga bien y todas las cosas le salgan bien. ¿Sabes que ese es el deseo del Señor? Que nosotros vivamos metidos en su palabra, porque finalmente esto no es un libro de historias, es un libro en el cual tú y yo podemos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero también dijo el Señor, aquel que no, ahí les dejo el apóstol Pablo, para que entiendas que todo le va a obrar para bien. Finalmente, no importando cómo José se portó en el proceso, no importando todo el tiempo que tuvo que pasar, finalmente el Señor un día cumplió su propósito. Y vemos la diferencia entre oponernos a la voluntad de Dios y vemos la diferencia entre caminar y morir a nosotros mismos, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo, no quiero, pero haz tu voluntad. En pocas palabras le dijo, aunque no quiero, lo voy a hacer. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha hablado de las cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha instado? Y semana tras semana hablamos y el Señor habla de la importancia de que tengamos la palabra en nuestra vida. ¿Para qué? Para ahorrarnos dolores de cabeza, para obedecerlos. Pero finalmente, como podemos decir, del joven o de la joven, si tú no aprendes escuchando, tienes que aprender probando. Sin embargo, cuando estés en la prueba, generalmente lo que nosotros hacemos es renegar contra Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Yo qué estaba haciendo? Y sabes, no es lo que estabas haciendo, fue lo que dejaste de hacer. Permanecer en la palabra, escuchando a través de la oración. Porque si tú te das cuenta, la tercera vez que Jesús vuelve a sus discípulos, les dijo, levántense, ya nos vamos. Jesús había recibido a través de la oración y a través de las palabras la ayuda que realmente necesitaba. Él no necesitaba la ayuda de Pedro, no necesitaba la ayuda de Jacobo y mucho menos la de Juan, aunque Juan decía, yo soy su discípulo amado. El Señor lo que necesitaba era una ayuda divina. Y en medio de la agonía, en medio del dolor, dice la palabra del Señor que vino un ángel y le fortalecía. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo entendamos, que la ayuda de nosotros no va a venir de ningún hombre. La ayuda de nosotros no va a venir de nuestro alrededor. La ayuda de Él va a venir directamente del cielo a fortalecernos para llevarnos a cumplir el buen propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Habla alguien que le dé gloria a Dios? ¿Sabes? Cuando tú y yo podemos entender que un proceso transformó nuestras vidas, cuando tú y yo podemos entender que vamos camino hacia lo que Dios quiere, tenemos dos opciones: orar, leer y obedecer, o simplemente ser metidos en el proceso bajo presión. Porque déjame decirte, yo te lo digo por experiencia propia, no hay un lugar donde el hombre que ha sido llamado por Dios, escogido por Dios, pueda esconderse para huir de que Dios cumpla su propósito en él.
A lo largo de 21 años, yo decidí huir del proceso de Dios. A lo largo de 21 años, primero le decía cuando tenía 15 años, estoy muy joven. Yo soy un pelado, yo quiero conocer el mundo, yo quiero ir, yo quiero ver, mis amigos hacen, mis amigos deshacen. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué me vas a quitar el derecho de vivir mi vida? Pero sabes, fue pasando el tiempo y después le decía, ya estoy más maduro, déjame hacer mis planes. Déjame yo me caso, déjame yo hago una empresa, déjame yo prospero. Y definitivamente el Señor permite todo. Y Él me permitió cumplir con todos esos planes. Pero finalmente un día el Señor dijo, no quieres oír, no quieres escuchar mi voz. Definitivamente empieza tu proceso. Y yo a veces le digo al Señor, yo sé que es muy de cerquita lo que sintió Job, Cuando te quitan absolutamente todo, cuando todo mundo te da la espalda, cuando aún la persona que está a tu lado te dice, no tiene sentido. Pero sabes, yo sé que desde que comenzó ese proceso hasta el día de hoy, el Señor tiene todo bajo control. Porque finalmente no hay ningún hombre, y no lo digo solo por mí, también lo estoy diciendo por ti. Si el Señor te ha llamado, si el Señor quiere que camines en su voluntad, si el Señor quiere que camines en su obediencia, Él lo que desea es bendecirte. Lo que Él desea es bendecirte. Y como decía el apóstol Pablo, no que yo lo haya logrado ya, porque quizá ya siendo cristianos cometemos errores. Ya quizás siendo cristianos vemos las bendiciones del Señor y nos dejamos que aquellas bendiciones se vuelvan distractoras. Dejamos que aquellas cosas tomen el primer lugar del Señor. Y muchas veces nosotros venimos a entrar de nuevo en el proceso porque necesitamos corregir las prioridades en nuestra vida. El Señor le dijo a Adán, yo te doy esta tierra para que fructifiques, para que crezcas, para que gobiernes, para que enseñorees. Y es lo mismo que Él desea de nosotros. Él no nos dio esta tierra para que nosotros vivamos esclavos del trabajo, para que vivamos esclavos del dinero, para que vivamos esclavos aún del tiempo, porque ahora todo es no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para mi esposo, no tengo tiempo para mi esposa, no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que gobernemos nuestras vidas. El diseño de Dios y el deseo es que nos ahorremos el proceso, pero si ya estás metido en el proceso o si ya estás saliendo del proceso, yo quiero que tú le puedas decir al Señor, yo sé que todo obra para bien y la palabra que tú soltaste sobre cada uno de nosotros, esa palabra se va a cumplir porque se va a cumplir. Uno define el método. Uno decide, el método. Si tú lo haces recibiendo la palabra del Señor o si tú lo haces entrando en el proceso. Yo sé que hemos vivido tiempos de proceso. Yo sé que hemos vivido tiempos en los que no nos hubiese gustado vivir. Hemos atravesado circunstancias que no quisiéramos, pero yo lo que sí te puedo decir es que igual que Jesús, aunque tenemos que morir a muchas cosas, aunque tengamos que despojarnos de muchas cosas, aunque tengamos que alejarnos de las personas que no nos convienen, de las circunstancias que no nos convienen, lo que sí yo sé es que igual que a Jesús, el Señor trae la gloria para cada uno de nosotros, porque al final del proceso lo que viene es la gloria. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se sometió al plan de Dios. Él fue crucificado, Él fue muerto, Él fue sepultado, pero al tercer día llegó la gloria. Al tercer día el Padre dice de Él
que no hay ningún nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice el apóstol Pablo también en Romanos 8:30 que acabamos de leer: el que te conoció, el que te llamó, el que te justificó, también te va a glorificar. Por eso el apóstol Pablo dice: todas las cosas nos ayudan para bien, esto a los que le amamos conforme al propósito que hemos sido llamados. Esto conforme al propósito que Dios tiene en nuestro corazón para cada uno de nosotros. Hay gloria. Yo quiero que digas: hay gloria. Están como muy pensativos en el proceso, pero yo quiero que pienses un poquito después del proceso. El proceso trae gloria. El proceso trae gloria. El proceso, el morir a nosotros mismos, hará que las grandes bendiciones de Dios se manifiesten en mi vida, que yo sea esa persona de bendición que Él quiere que yo sea para todos los que están a mi alrededor, para que el buen propósito por el cual Él me conoció se dé a conocer y podamos decir, como dijo Jesús: hecho está. Gracias, Señor, porque no importó el proceso, ahora puedo ver tu gloria en mí. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Yo quiero que te coloques en pie.